tecnológicos? Claudia, qué gusto verte tan contenta. Seguramente es porque muchas y muchos estudiantes vieron la última sesión que grabamos. Sí, Gabriel. Y nos han mandado comentarios muy interesantes. Justo estaba pensando en lo maravilloso que es mi celular. Es como magia y te facilita la vida para comunicarte. Ver videos interesantes, dar clases. Espera. Como dicen en mi familia, estoy de acuerdo en que el celular tiene grandes bondades, solo que ningún sistema tecnológico es totalmente bueno o malo. Todos tienen sus implicaciones y por eso es necesario evaluarlos. Es verdad. Y como amantes de la tecnología, debemos reflexionar al respecto antes de enamorarnos de cualquier sistema tecnológico. Esa es la actitud. ¿Qué te parece si empezamos nuestra sesión y conversaremos de tu amadísimo celular? Perfecto. Les voy a dar la bienvenida, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, a esta sesión de tecnología de tercer grado. Soy la maestra Claudia Solís y hoy conversaremos sobre la evaluación externa de los sistemas tecnológicos como el celular. Nuestro propósito es identificar los principales elementos de la evaluación externa de dichos sistemas. Y para ello tenemos nuevamente la participación del maestro Gabriel Navarrete. Es un placer estar aquí contigo y con ustedes, alumnas y alumnos de tecnología. Oye, Gabriel, ¿y si para iniciar recordamos el tema anterior? Me parece perfecto. Así que, alumnos y alumnas, pongan mucha atención. Lo primero que me gustaría recordar es que los sistemas tecnológicos son un conjunto de subsistemas técnicos en interacción dinámica, organizados en función de un propósito. Ajá, y cada uno está conformado por varios subsistemas que actúan de manera interdependiente para que funcione. Lo segundo que debemos recordar es que los sistemas tecnológicos deben evaluarse con el propósito de obtener información para tomar decisiones sobre sus posibles mejoras. Para evaluarlos podemos considerar dos perspectivas, una interna y la otra externa, y es precisamente de esta última de la que hablaremos en esta sesión. La evaluación externa refiere a las implicaciones que se pueden desencadenar por la creación, uso y desecho de sistemas tecnológicos en el contexto, es decir, en la sociedad y en la naturaleza. Calma. Entonces, por eso me dijiste que antes de seguir alabando mi amado celular, es necesario evaluarlo como el sistema tecnológico que es. Efectivamente, pero para poder evaluarlo, tenemos que comprender muy bien parte de su funcionamiento para que así no sea nada mágico. Solo que antes de revisar cómo funciona en sí mismo, les invito a ver de qué manera se logra que nos comuniquemos a través de los celulares. ¡Excelente propuesta! ¡Corre video! Ay, qué buen programa. Yo creo que le gustaría a Karen. ¿Por qué no le marco? Espero encontrar a Karen. No suena, ¿qué pasa? No puede ser, sin señal otra vez. Es la tercera vez. ¿Qué estará pasando? ¿Sabes cómo llegan las señales de comunicación a los teléfonos móviles y a los televisores? ¿O cómo se conoce el pronóstico del tiempo? Gracias a los satélites es posible que la televisión, la radio, la telefonía y el internet se transmitan a nivel mundial, así como proporcionar señales para conocer la posición exacta de algún receptor por medio de los sistemas de geolocalización como el GPS. Los satélites artificiales son estaciones que permiten la recepción, amplificación y emisión de ondas de radio cortas.
Estas ondas requieren de una estación terrestre para la emisión y recepción de señales electromagnéticas. Por ejemplo, un emisor envía una señal de radiofrecuencia al satélite y ésta recibe la señal y funge como repetidor, amplificándola y retransmitiéndola hacia los receptores con un rango de frecuencia diferente llamado enlace descendente. Los satélites cuentan con una fuente de energía compuesta por celdas solares y baterías para su almacenamiento. También cuentan con generadores de energía, como las pilas de combustible. Para su funcionamiento, el satélite requiere de diferentes computadoras que permiten el control y el monitoreo de los sistemas y equipos. Cada satélite tiene un sistema de control compuesto por un giroscopio para medir su inclinación, acelerómetros para medir su aceleración, un sistema estabilizador de ruedas de reacción para describir su rotación y un conjunto de sensores para determinar su posición con la guía de las estrellas. Increíble, Gabriel. Esto que acabamos de ver me hace reflexionar sobre muchas cosas, pero que quizá la más importante es que los sistemas tecnológicos, como el celular, no siempre funcionan de manera aislada. En este caso, el satélite es un sistema tecnológico que tiene relación muy estrecha con él. Entonces, ¿podemos comenzar por ahí la evaluación externa? Pues sí y no. Sí podría ser porque identificamos la relación entre los sistemas tecnológicos. Por ejemplo, el celular no podría cumplir con su objetivo principal, como podría ser comunicar a distancia si no existieran los satélites. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación externa, debemos considerarlos por separado, a fin de comprender muy bien para qué se utilizan, cómo funcionan y de qué manera son creados. ¿Te gustaría saber cómo se crea un satélite y cómo lo ponen en funcionamiento? ¿Y qué tal a ustedes? No se diga más. Adelante. Para construir un satélite geoestacionario se necesita de la participación e interacción de especialistas de diferentes áreas. En el diseño intervienen ingenieros en electrónica, informática, sistemas y robótica, quienes combinan la computación, ingeniería, electrónica e ingeniería de software para crear sistemas inteligentes que recopilan información de manera automática y que, además, monitorean e interpretan datos de las misiones especiales. Por otra parte, matemáticos y físicos trabajan para colocar los satélites, lo cual consta de varias etapas. Primera, se requiere un cohete transportador que lleve el satélite a la órbita geo. Segunda, los matemáticos y físicos calculan la velocidad de dicho cohete para colocarlo en la órbita circular de baja altura, a 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tercera, los ingenieros toman en cuenta la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta para que el satélite mantenga su órbita alrededor de la Tierra. Cuarta, la fuerza centrípeta proporciona la aceleración normal que modifica la dirección de la velocidad y obliga a los satélites a seguir la supuesta trayectoria circular. Quinta, el satélite se mueve en ángulo recto con la fuerza de gravitación que actúa sobre él. No hay cambio de rapidez, solo hay cambio de dirección. Sexta, el cohete que transporta el satélite cruza la atmósfera a través de todas sus capas. Séptima, al llegar a una altura de 193 kilómetros, el sistema de navegación despliega pequeños propulsores que rotan al vehículo a una posición horizontal. Octava, al llegar a los 700 kilómetros de altura, se suelta el satélite separándolo del cohete. Y novena, en un punto de esa órbita se encienden los motores, aumentando la velocidad del satélite para colocarlo en la órbita de transferencia. Impresionante. Prometo que cada vez que vuelva a ver las barritas en mi celular que indican que tengo señal, no volveré a decir que es magia. Después de ver
Esto sobre los satélites, observo que hay una serie de procesos técnicos y una gran cantidad de especialistas que intervienen para que pueda comunicarme a través de este dispositivo. Ya me contagiaste tu emoción. ¿Qué te parece si hacemos la evaluación externa de los satélites? Así lo vamos poniendo en práctica. Me encantaría, pero hay dos cositas. Una es que no hemos conversado sobre los factores que debemos considerar para hacer la evaluación externa. Y la otra es que preferiría que evaluáramos a mi amadísimo y no mágico celular. De acuerdo, me parece muy bien. La evaluación de los sistemas tecnológicos consiste en poner en práctica diversos análisis para prever los impactos sociales y naturales derivados de los procesos técnicos que se requieren para su generación. Claro, por eso en cuanto a las implicaciones sociales se consideran las económicas, culturales y de salud, entre otras. Comentemos a qué se refiere cada una y cuando hagamos el análisis de tu amado celular veremos ejemplos muy concretitos. Perfecto, comencemos con el factor económico. Este refiere así el desarrollo del sistema tecnológico. Beneficia o perjudica a la comunidad. Por ejemplo, si su generación crea nuevos empleos permanentes, entonces beneficia a la comunidad. Pero si implica la explotación de las y los trabajadores, brindándoles salarios por debajo de lo que requieren para satisfacer sus necesidades y las de su familia, esto perjudica a la comunidad. Además de si el precio con el que se comercializa un producto o servicio genera inequidad por ser inaccesible o si se buscan opciones para abaratarlos y más personas puedan acceder a ello. El factor cultural, por su parte, refiere a considerar si el sistema tecnológico es apropiado para la comunidad en la que se generará o comercializará. Esto significa evaluar si, por ejemplo, el sistema preserva elementos culturales de la comunidad o si introduce nuevos que los enriquecen o van en detrimento de ellos. El factor de la salud, por otro lado, refiere a la valoración de las enfermedades que pueden contraer las personas que trabajan en la generación de un producto o servicio, al igual que los usuarios y usuarias del mismo. En este punto se debe considerar si no existen riesgos a corto, mediano o largo plazo. En el aspecto natural, el cual considera el clima, la flora, la fauna, el suelo, entre otros. Estos pueden verse afectados o beneficiados por la extracción o transformación del material o bien por la comercialización y uso de un servicio o producto, entre otros. Ahora que comentas sobre el aspecto natural, se me viene a la mente un ejemplo que refleja claramente lo que señalaste. El uso de cemento contra el adobe para construir viviendas. ¿Quieren ver a qué me refiero? Vamos a ver este video. ¿Tienes idea del impacto que generan nuestras viviendas? Las construcciones de hoy en día tienen consecuencias que se reflejan en nuestro entorno. En muchos países latinoamericanos, el cemento o concreto es el material más popular para la construcción de viviendas. El cemento es extraído de la naturaleza. Se desgajan los cerros para extraer la materia prima. Los sitios difícilmente vuelven a su estado natural. Se erosionan los suelos. Se destruyen las montañas con todo su ecosistema y se contaminan la tierra y las fuentes de agua. Después, camiones gigantes se llevan la materia prima hacia los hornos de fabricación de cemento. En estos hornos se eleva la temperatura a más de 1000 grados centígrados para cocer los materiales. Se requiere una gran cantidad de combustible para lograr estas temperaturas. Para obtenerla, se utiliza carbón, diésel o combustibles fósiles. Actualmente, hasta se utiliza basura como combustible en las cementeras. Se necesitan grandes cantidades de combustible para convertir la materia prima en concreto y se produce mucha contaminación. Los hornos que transforman la materia prima en insumo para la producción de cemento tienen chimeneas que emiten gases de efecto invernadero.
Se calcula que la industria cementera en conjunto genera el 10% de los gases de efecto invernadero del planeta. Para obtener una tonelada de cemento, se llegan a generar 3/4 de tonelada de CO2. Por eso es considerada una de las más contaminantes. Además, cuando ya se elaboró el cemento, se tiene que transportar largas distancias para llegar a los centros de distribución y de construcción, que son miles. Para construir una casa de 100 metros cuadrados, se requiere un promedio de 80 bultos de cemento. Y esto no es todo. La construcción misma también impacta al medio ambiente. Y además la contaminación, especialmente atmosférica, nos daña la salud cuando respiramos esos humos tóxicos. Quizás deberíamos comenzar a buscar alternativas al cemento que tanto impactan nuestro medio ambiente y nuestra salud. Ya hicimos un pequeño recuento del cemento, pero las viviendas no están hechas únicamente de concreto. Hay otros materiales que debemos considerar. Uno en específico, el ladrillo. La producción artesanal de ladrillos es una actividad que usa leña, llantas, aceites gastados, residuos industriales y materiales orgánicos de desecho, por lo que puede provocar altas emisiones de partículas y gases. Además, las condiciones de seguridad e higiene en algunos talleres ladrilleros no son las mejores, lo que en ocasiones genera un problema de salud y daños al ambiente. Entre los contaminantes encontrados en las industrias ladrilleras están óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y dióxido de carbono. Se calcula que la producción de ladrillos puede generar altas concentraciones de contaminantes que llegan a tener el equivalente a más de 200 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, IMECA. Uy, Claudia, qué importante es considerar las implicaciones en la naturaleza de cualquier producto o servicio que se genera. Así es, Gabriel. Entonces, en resumen, la evaluación externa es una valoración de las necesidades sociales de un país o de una comunidad, pues trata de determinar si una región, estado o comunidad estará mejor o peor al desarrollar un producto o servicio. Es importante porque nos permite determinar las implicaciones de un sistema tecnológico en cuanto al proceso de generación, uso y desecho del producto o servicio, tomando en cuenta los factores que hemos compartido. Bueno, y ahora que ya conocemos más sobre la evaluación externa, ¿estás de acuerdo si ahora sí hacemos la del celular? Sí, comencemos con este video. La necesidad hace que utilicemos mucho los teléfonos celulares. Por esta razón, la vida útil de mi batería se acabó. Ya no se puede recargar y no la puedo tirar a la basura porque he escuchado que contamina. Aunque sé que cada año millones de baterías se desechan en todo el mundo. ¿Cuánto contamina un objeto tan pequeño? ¿Y qué impacto ambiental causa? En el mundo hay alrededor de 5.000 millones de teléfonos celulares y esta cantidad sigue creciendo. Todos ellos son dispositivos electrónicos que consisten de varias partes, entre ellas una cubierta protectora que rodea la pantalla, llamada carcasa, botones, pantalla de visualización y diversos componentes electrónicos. Por tal razón, para fabricarlos, se requiere de la participación de muchas personas, de varias etapas de producción y de materias primas que se obtienen de distintas partes del mundo. Particularmente, la extracción de materias primas suele causar problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, el coltán, mineral de color negro que se utiliza para producir los condensadores electrónicos, se extrae principalmente de las reservas que se ubican en la República Democrática del Congo, las cuales representan el 80% a nivel mundial. Sin embargo, su extracción causa severos problemas de deforestación, graves daños a la fauna y contaminación de ríos y lagos. Además, la extracción del coltán genera situaciones laborales muy injustas en las que se violan los derechos humanos, puesto que es un trabajo prácticamente esclavizante. Del coltán se obtienen el niobio y el tantalio,
2 superconductores capaces de almacenar carga eléctrica y liberarla cuando se necesita, y que tienen alta resistencia a la corrosión, por lo que son imprescindibles para la fabricación de los teléfonos celulares. Brasil posee cerca del 90% de las reservas mundiales de niobio, específicamente en el estado de Minas Gerais, y China es el país líder en la importación de este mineral. En Brasil, la explotación laboral resultante de la obtención del niobio ha afectado a varias poblaciones indígenas, ya que han tenido que abandonar sus comunidades de origen debido a los diferentes problemas ambientales. Por ejemplo, la contaminación de suelos y de aguas subterráneas y superficiales, la cual a su vez ha ocasionado la muerte de plantas, animales y personas, tras contraer diferentes enfermedades. Otro de los factores negativos que conlleva la fabricación de celulares es el alto consumo de energía eléctrica que se requiere en los procesos y en el uso de maquinarias y herramientas. Además, este consumo de energía continúa durante el uso de los aparatos, pues es necesario para realizar las llamadas, enviar mensajes de texto y transmitir datos a través de las redes de servicios inalámbricos. Por tal motivo, además de recargar la batería periódicamente, es necesario adquirir otra en cuanto la anterior haya agotado su vida útil. Cuando los teléfonos celulares dejan de funcionar, se desechan y se convierten en residuos contaminantes que contienen sustancias tóxicas y dañinas, tanto para el medio ambiente como para la salud de todos los seres vivos, y que, además, tardan cientos de años en degradarse. Tan solo en México se generan 411 toneladas diarias de basura electrónica, entre la cual se encuentran muchos teléfonos celulares. ¿Qué les pareció? Como pudieron ver, todos los factores que mencionamos sobre la evaluación externa se relacionan. Los separamos para analizarlos, pero siempre se entrelazan. Solo me gustaría complementar el análisis que vimos en el video con el aspecto cultural. Fíjate que en muchas ocasiones nos compramos un celular de una marca u otra porque nos hace sentir que tenemos cierto poder adquisitivo, o como quien dice, dinero para comprarlo, y por ello quien nos vea con él nos admirará o querrá estar cerca de nosotros o nosotras. Esto sucede porque en la cultura de la sociedad de la que somos parte, esta es una forma de sentir aceptación o incluso superioridad entre quienes nos rodean. Ajá. Y respecto al factor económico, también quisiera complementar diciendo que se necesita para determinar los costos del proceso desde el diseño hasta su comercialización. Y esto tiene que ver con lo cultural y lo social en las personas que aceptarán y usarán estos productos. Sobre todo, es interesante pensar que al popularizarse más, los precios han ido bajando comparándolos con el momento en que salieron a la venta por primera vez en nuestro país. Es muy cierto, aunque quizá los que tienes una mayor capacidad o características superiores siguen sin estar al alcance de la mayoría de la población. Incluso los celulares de menor gama tampoco están al alcance del sector de población con menos recursos. Eso también es importante de considerar como una situación correspondiente a este factor. Ahora pensemos en el factor salud. Algunos celulares pueden ayudarnos mucho a monitorear nuestra salud. Por ejemplo, te señalan cuántos pasos has caminado en un día. Te permiten conocer tu frecuencia cardíaca o hasta te ayudan a ubicar la clínica o farmacia cerca de ti. Sin embargo, el uso de este dispositivo puede dañar nuestra vista, algunos dedos y tendones de nuestras manos, por la forma en que oprimimos las teclas e incluso nuestra columna por la posición que adoptamos para leer mensajes o ver algún contenido. Sí, además puede causar adicción. He observado muchas personas que dejan de hacer cualquier actividad para contestar mensajes en sus redes sociales o jugar, incluso cuando están comiendo y hasta cuando van al baño. Sí, por eso es tan importante considerar estos factores como usuarios, usuarias, creadoras y creadores. Pues ya con todo lo que hemos planteado hasta ahora, confirmo lo que me dijiste al inicio de la sesión. No todos los sistemas tecnológicos
son forzosamente o benéficos o perjudiciales. Pueden tener diferentes implicaciones. Todo depende de lo que estemos evaluando. En el caso de las implicaciones de este dispositivo para la naturaleza, podríamos decir que, como lo vimos en el video, sus componentes pueden ser muy contaminantes. Efectivamente, por ejemplo, las baterías de litio que tienen los celulares pueden dañar seriamente el suelo en el que se desechan. En cambio, si los reciclamos, podemos ayudar a generar opciones para no contaminar tanto, como vimos con el carro de la maestra Sandra hace varias sesiones. ¡Qué interesante, Gabriel! Entonces, podemos concluir que la evaluación externa de un sistema tecnológico está ligada a los factores del contexto en donde opera el sistema y tiene relación integral con cada uno de los factores mencionados anteriormente. Ahora que ya hicimos una breve evaluación externa del celular, les invitamos a que hagan la suya. Sí, elijan un producto o servicio que cumpla con lo que consideramos como sistema tecnológico y para que sea más fácil, puede estar relacionada con el énfasis de tecnología que cursas. Recuerden que siempre, para comenzar a hacer la evaluación externa de un sistema tecnológico, deben tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso técnico que se lleva a cabo para generarlo? ¿Qué implicaciones culturales, económicas y de salud tiene en quienes participan en su creación y en sus usuarios y usuarias? ¿Qué implicaciones en la naturaleza tiene su creación, uso y desecho? Después, reflexionen sobre la importancia de la evaluación externa de los sistemas tecnológicos que usan o generan en su vida diaria. También pueden reflexionar sobre cómo mejorar el sistema tecnológico que hayan elegido para reducir los posibles daños o riesgos que cause su generación, uso y desecho. Una vez que hayan hecho estas actividades, les sugerimos que inviten a su familia a realizar la evaluación externa de un sistema tecnológico con ustedes y no olviden compartir sus hallazgos con su maestra o maestro de tecnología. No se pierdan la próxima sesión. ¡Hasta pronto!